Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí, por gracia de Dios, para bendecir al que vive por siempre, para darle gloria y honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que les invito, por favor, vamos a inclinar nuestro corazón delante de Él y vamos a darle gracias. Padre nuestro, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad una vez más de bendecir tu nombre, de honrarte, de glorificarte, de reunirnos, Señor, a través de estos medios electrónicos, mi Señor y Dios, los cuales pedimos limpies, descontamines, mi Señor. Padre eterno, somos seres humanos llenos de errores, Padre eterno. Te pedimos, por favor, que nuestros errores no echen a perder tu obra, mi Señor. Padre mío, ayúdanos a reconocer nuestros errores, poderlos corregir entre tanto sea posible, y asirnos fuertemente de tu mano poderosa. Perdona por favor nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados, y ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Te necesitamos, mi Señor y Dios. Necesitamos de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia. Necesitamos de tu poder, Señor, porque cada día, Padre eterno, hay una jornada nueva, Señor, así como nuevas son tus misericordias cada mañana, mi Señor y Dios. También tenemos nuevos retos, Señor, nuevos problemas por superar. Ayúdanos, Padre eterno, no nos sueltes jamás de tu mano. Bendecimos la obra que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por ello. Bendecimos cada oyente, Padre, a cada persona que llegará a tu palabra, cada persona que se dispone de corazón para recibirte. Por favor, mi Señor, habla a los corazones. Te lo pedimos en acción de gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar inicio a la lectura de la palabra del Señor. Vamos a hacerlo en la segunda carta, en la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Vamos a leer versículos 6 al 11. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Leemos del verso 6 al 11. Dando gloria y honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 6 al 11, dice así la palabra del Señor. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Una vez más, ¿sí? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aleluya. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Pongámonos cómodos para recibir lo que Él tiene para nosotros en esta hora. Habíamos hablado acerca de tres enemigos que tiene el ser humano. Habíamos hablado ya acerca del mundo. Hoy vamos a hablar acerca de otro enemigo más que tenemos nosotros los cristianos. Y conforme dice ahí, conforme leíamos en el verso 8 nuevamente, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, no tomamos como lectura solamente el verso 8,
Tomamos como lectura desde el verso 6 hasta el verso 11. Porque hay ocasiones en las que podría, a la hora de querer hablar acerca del enemigo, tornarse como un servicio para él. Y eso es lo último que queremos, ¿sí? Nosotros, como dice ese himno precioso, yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios, al que vive y reina, al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, ¿sí? Gloria y honra al Dios nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Alabanzas a su nombre. El verso 6, y quiero por favor que me prestes toda tu atención, porque hay ocasiones en las cuales nosotros mismos, ¿sí?, nos confundimos. Y a veces he escuchado expresiones como que el enemigo es un león rugiente. No, no es un león rugiente. Si leemos bien el verso, dice como león rugiente. Él finge ser un león rugiente, porque si hay un león, el león de la tribu de Judá, es nuestro Señor Jesús. Él sí es el que ha vencido. Y aún el enemigo sabe que fue vencido en la cruz del Calvario. Él sabe que fue vencido allá con ese sacrificio perfecto. Pero él aún conoce que le queda poco tiempo. Y en el poco tiempo que le queda, tiene una obra por hacer. Él sabe que su fin será el lago de fuego. Él sabe que su fin será ser castigado eternamente en el lago de fuego con separación eterna. Y él no quiere irse solo. Él quiere arrastrar tras de sí a todos los que pueda. Por eso les plantea, les muestra espejismos, cosas falsas. Les muestra que cosas que parecen ser hermosas, pero que nosotros sabemos cuál es el fin. Cosas que parecen ser buenas y el pecado en sí es dulce al paladar. Sabe dulce. Que Dios nos ayude, que Dios nos permita a nosotros ubicarnos en nuestra posición de cristianos. Reconocer que nosotros servimos al que venció, al poderoso, al todopoderoso. Ahora, lo que no debemos hacer es ignorar las maquinaciones del enemigo. Dice la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, por favor acompáñame. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2. Leamos del verso 1 al 4, por favor me acompañas. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice la palabra del Señor. El título dice: un buen soldado de Jesucristo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahí le está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, ¿sí? O sea, físicamente o puntualmente fue escrita la carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Actualmente es el Señor nuestro Dios hablándonos a todos y cada uno de nosotros, al que quiere recibir. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Gloria a Dios. Es un llamado puntual. Y ese llamado puntual es: si tú viste, recibiste, si fuiste testigo de la obra de Dios, de la obra que Dios ha hecho con alguien más, ¿sí? Si tú has visto que Dios es real, que Dios es poderoso, que ese sacrificio en la cruz del Calvario transforma vidas, entonces si recibiste eso por el poder y la gracia que es en Cristo Jesús, no te quedes con ello solo para ti.
compártelo a alguien más. Bendito sea Dios. Hay ocasiones en las cuales es más fácil compartir un chisme, compartir una noticia que ni siquiera sabemos si es cierta, solamente porque suena algo grande. Entonces lo transmitimos rápidamente. Pero algo que es real, algo que es ciertísimo, la gracia de Dios, el poder de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, eso es algo ciertísimo, es real. Y como es algo ciertísimo, es real, y aparte de ello, ha transformado nuestras vidas, nosotros no deberíamos de tenerlo y tenerlo solamente para nosotros. Deberíamos de compartirlo. Una vez más, verso 2, segunda Timoteo capítulo 2, verso 2. Tú lo que has oído de mí ante muchos ¿qué? Testigos. Oh, aleluya. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, verso 3, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Se podría haber hecho una propaganda, ¿sí? Un comercial, algo más suave, más bonito al oído. Se pudo haber dicho algo más delicado para que la gente no se asustara. Le hubieran dicho, no, si eres soldado de Jesús, todo está resuelto. No vas a tener inconvenientes, no vas a tener problemas. Todo se arregla si tú decides aceptar a Jesucristo. Pero no es de esa manera. Mi Señor lo dice claramente y aquí lo leímos en el verso 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahora la cuestión es, ¿realmente estoy dispuesto a sufrir penalidades? ¿Realmente estoy dispuesto a ser un buen soldado de Jesucristo? ¿O solamente me conformo con ser soldado de aquellos que se asustan en el momento del combate y salen corriendo y descuidan su lugar? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno, verso 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Que Dios nos ayude a querer agradar a aquel que nos tomó por soldados. Que Dios nos ayude a poder hacer las cosas de la manera correcta. En la carta a los Efesios, capítulo 5, verso 11, dice la palabra del Señor: carta a los Efesios, capítulo 5, verso 11. Y no participéis ¿en qué? En las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Ahora, nos podría decir el Señor, simplemente no participes en las obras infructuosas de las tinieblas. Y eso nos llevaría a una vida tranquila y apacible, ¿sí? Nos llevaría a una vida quieta. Nos llevaría a una vida sin sobresaltos. Solamente me aparto y ya está. Pero el Señor nos dice, nos insta, aparte de no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, dice, sino más bien reprendedlas. O sea que nos llama la atención a luchar, a la guerra. Nos llama la atención a que no nos quedemos quietos, que no nos quedemos sin hacer nada. Nosotros somos soldados, bendito sea mi Señor y Dios. Dios no nos ha llamado a tener un día de campo, y eso es claro. Él nos llamó a la batalla, a la guerra, a la lucha. Que Dios nos ayude, que Dios nos permita a nosotros poder comprender
lo que significa trabajar para Dios. Ahí mismo en Efesios capítulo 6, en el verso 12, dice, porque no tenemos lucha. ¿No tenemos lucha qué? Contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. ¿Pero tenemos lucha? Esa lucha es constante. No debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Ahora, el enemigo está vencido, gloria a Dios. Pero sigue como león rugiente, buscando a quien devorar. Cuando hay un enfrentamiento o va a haber un enfrentamiento, lo primero que hace el entrenador es ir observar las tácticas del equipo contrario, ¿sí? Cuando va a haber un enfrentamiento. Si es un enfrentamiento de fútbol, de baloncesto, si es un enfrentamiento de boxeo, el entrenador primero tiene que ver al contrincante, saber cómo golpea él, cuáles son las tácticas que tiene para atacar. Para de esa manera estar también preparados para la defensa y la ofensiva. Se tiene que ver cómo es que se debe atacar. El Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 44. Está hablándole mi Señor Jesús a algunos judíos. Y les dice, San Juan capítulo 8, verso 44, les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y les dice, ¿quién es el diablo? Sí, les dice, él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Pregunto, ¿podemos conocer al enemigo? Claro que sí. La palabra del Señor nos permite conocerlo. Hermano, ¿sí es importante conocer al enemigo? Es importante conocerlo, porque vendrán ataques que hará él contra ti. Y hay ocasiones en las cuales él ataca, pero no ataca directamente, sino que utiliza a alguien. Y entonces lo que ocurre cuando tú no reconoces quién es el adversario, entonces te indispones contra el hermano, te indispones contra tu familia, te indispones contra las personas que tienes alrededor. Pero recordemos, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Hubo una ocasión en la cual mi Señor Jesús les cuenta a sus discípulos lo que va a padecer. Dice, voy otra vez y voy a padecer por mano de los ancianos. Y cuando él dice lo que le va a ocurrir, entonces el enemigo susurra al oído de Pedro y le dice, nunca tal te acontezca, ten compasión de ti mismo. En ese momento mi Señor reprende a Satanás. Le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones tu mira en las cosas celestiales, en las cosas de arriba, sino en las cosas de aquí. Y hay ocasiones que ocurre lo mismo en casa. A veces ocurre lo mismo en la familia, en la pareja, en el hogar, con los hijos. A veces es solamente el enemigo queriendo levantar contiendas. Y a veces nosotros nos ensañamos contra nuestra familia. Pero no es eso lo que deberíamos de hacer. Nosotros somos creyentes. Somos creyentes de la palabra del Señor. Ahora, ¿hay acechanzas del enemigo constantemente? Sí, Señor. Hay dardos de fuego del enemigo que dispara contra ti.
Pero entonces nosotros no estamos aquí para exaltar al enemigo. Nosotros estamos aquí, dice la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 8. Un texto que debemos nosotros aprender de memoria como cristianos, como creyentes. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso 8. Dice la palabra del Señor: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aleluya, amén. Muchas son las acechanzas del enemigo, sí, Señor. Y siempre quiere llevarnos a pecar. ¿Por qué? Porque él sabe que cuando tú y yo buscamos la santidad, eso nos acerca más a Dios. Entonces Él quiere que tú y yo pequemos, que caigamos en el lazo del diablo. Pero me gusta cómo termina Primera de Juan capítulo 3 verso 8, la segunda parte dice: para esto apareció el Hijo de Dios. Cada vez que tú sientas las acechanzas del enemigo, cada vez que sientas que el enemigo te está trampeando, que te va a hacer tropezar, que te va a hacer pecar, que va a hacer que te aires y peques contra tu familia, contra tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu padre, tu madre, tus hermanos, entonces recuerda lo que dice esta escritura. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aleluya, gloria a Dios. En el libro de Génesis, capítulo 3, vamos a leer del verso 1 al verso 5. Génesis capítulo 3, versos 1 al 5. Dice la palabra del Señor: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, ¿qué estaba haciendo el enemigo en este momento? Estaba primero oponiéndose a la palabra de Dios. Estaba en ese momento oponiéndose a lo que Dios había dicho. Estaba haciendo dudar a Eva de la bondad de Dios. Y estaba tratando de destruir la obediencia de la fe. ¿Y sabes lo triste? Que lo consiguió. En ese momento lo consiguió. Pero para este día, para el presente, nosotros tenemos, gloria a Dios, un sacrificio que fue hecho en la cruz del Calvario. Un sacrificio en el cual mi Señor, aleluya, se manifestó triunfante, gloria a Dios. Triunfante contra todo principado, contra toda potestad, contra toda hueste de maldad. Aleluya, hoy en día tenemos el privilegio de gozar del sacrificio en la cruz del Calvario. Hoy en día no tiene que repetirse esa situación. Cuando el enemigo susurra en contra de la palabra del Señor, nosotros que somos creyentes tenemos esa palabra no solamente escrita aquí en un libro, no solamente la tenemos impresa en letra, la tenemos también grabada, tiene que estar plasmada en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso es que muchas veces el enemigo gana la batalla. Porque a veces somos creyentes solamente de nombre. Porque a veces no somos creyentes conforme dice la Escritura. El que cree en mí, está escrito, como dice la Escritura. Y de eso se trata. Entonces decimos, hermano, ¿cómo es ser creyente como dice la Escritura? Pues lee la Escritura. Escudriña la palabra de Dios. La voz de Dios para este día la tenemos allí plasmada en letras.
y quiere salir de allí, dejar de ser solamente un escrito para hacer vida en nosotros. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, del verso 1 al verso 11, hay un título y dice, tentación de Jesús. ¿Qué hace el enemigo? El enemigo es un tentador. Y hizo su mayor esfuerzo para tentar a mi Señor Jesús. ¿Y sabe lo más tremendo? Que el enemigo conoce la Escritura. Y él conoce la Escritura para poder hacernos dudar, oponerse a la palabra del Señor, para hacernos dudar de ella. Y si el enemigo conoce la Escritura, ¿qué de ti y de mí? ¿No deberíamos como hijos de Dios conocer la Escritura? Que Dios nos ayude a fortalecernos en Él, a fortalecernos en la palabra de Dios. Que no sea solamente la Biblia el libro que cargo para el servicio. Que no sea solamente la Biblia el libro que se abre en cierto lugar, en cierto salmo, para tratar de adquirir protección para mi hogar. Que no se vuelva la Biblia un amuleto. Que la Biblia sea realmente el alimento para mi ser. Que Dios nos ayude. Vamos a dar lectura a unos versículos de allí. Dice el verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, mira la astucia del enemigo. Mira la astucia. ¿Tienes hambre? Solo di la palabra para que las piedras se conviertan en pan. ¿Pero qué dice la palabra con respecto a nuestro alimento? Dice la palabra del Señor que nos iba a corresponder trabajar para ganar el sustento. Pero el enemigo plantea formas de ganarse la vida sin esfuerzo. Esas son las artimañas del enemigo. Cuando te presenten un trabajo en el cual no tengas que hacer esfuerzo, cuidado, son artimañas del enemigo. Quiere arrastrar tu alma al infierno. Debemos esforzarnos, sea física o sea intelectualmente, debemos esforzarnos para ganarnos el sustento. Ahora, ¿hay poder en la palabra expresada? Amén. Hay poder en la palabra. ¿Mi Señor Jesús podía convertir las piedras en pan? Por supuesto que sí. Pero mi Señor le dice, gloria a Dios. Ahora, el Señor Jesús tenía hambre física. Era hambre natural, ayuno de 40 días y 40 noches. Su estómago sentía hambre, ¿sí? Hambre física. Pero mi Señor nos muestra a nosotros que lo real, lo real no es lo físico, sino lo espiritual. Entonces sube las cosas a un nivel espiritual. El enemigo le dice, ¿tienes hambre? Dile a las piedras que se conviertan en pan. Entonces mi Señor Jesús, citando Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, le dice, en el verso 4 está, San Mateo capítulo 4, verso 4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. No solo de pan vivirá el hombre, sino de alguna palabra de la boca de Dios. Ahí es donde nosotros a veces nos pelamos, ¿sí? Ahí es donde a veces fallamos nosotros. Porque decimos, ya leí el devocional, ya con eso tengo. A veces leemos y decimos, oh, ¿cuál es la escritura que toca para el día de hoy? ¿Cuál es la escritura que corresponde? Y nos limitamos solamente a ello. Nos limitamos a una escritura
Y nosotros deberíamos de estar hambreando, deberíamos de estar anhelando, deberíamos de estar necesitando cada palabra, toda palabra que sale de la boca de Dios. A veces vamos a leer un libro de la Biblia y de pronto se nombran genealogías o muchos números. Y entonces decimos, no, eso es demasiado aburridor. Entonces lo que hacemos es saltarnos a otro libro que nos parezca a nosotros interesante. Pero mi Señor Jesús no dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de alguna de las palabras que salen de la boca de Dios. No. Una vez más el verso 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si la palabra de Dios, toda palabra de Dios es alimento para mi ser, entonces ya puedo ver por qué a veces me vuelvo débil espiritualmente. Por qué a veces decaigo en mi vida espiritual. Por qué a veces tropiezo. Por qué a veces me cuesta orar. Porque me he conformado a 4 o 5 versículos, a 4 o 5 escrituras, y con eso pienso de que ya lo tengo todo. Y entonces me vuelvo raquítico espiritualmente hablando, me vuelvo anémico espiritual. Empiezo a volverme débil. Pero tenemos la solución. Amén, gloria a Dios. Y la solución la tenemos en nuestras manos. Tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Oh, aleluya. Volved a la palabra de Dios. Vuelvan a la escritura. Allí está. Aleluya, gloria a Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el verso 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué está haciendo Satanás en ese momento? Citando la escritura. Pero le está dando una interpretación errada. Y ese es otro ataque del enemigo. A veces alguien nos muestra una escritura y con ella nos hace cambiar de pensamiento. Distorsionan la doctrina. Y entonces nos hacen pensar cosas que no dice la escritura. Por eso es tan importante no solamente leer la Biblia, sino escudriñarla. Alabanzas al Señor. Escrito está, todo debe constar delante de 2 o 3 testigos. Con un solo texto se saca de contexto y armé una doctrina a mi gusto, según mis concupiscencias. Pero no queremos eso, porque mi pensamiento es pensamiento de hombre. Y está tan lejos como la tierra del cielo. Así están mis pensamientos tan lejos de los de Dios. Y yo no debo conformarme al pensamiento de hombre. Debo conformarme a toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén, aleluya. Así que si alguien te muestra con la escritura cosas que van contrario a lo que tú has aprendido, a lo que está escrito en la Biblia, debes saber que es un ataque del enemigo. Aún dice el apóstol Pablo, me maravilla, y en la carta a los Gálatas, estoy maravillado de que tan fácilmente te cambias a otro evangelio. Y no que haya otro, sino que el enemigo lo corrompe. Oh, aleluya. Aún dice la palabra del Señor en la segunda carta a los Corintios, por favor acompáñame. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 13, en 13 al 15. Gloria a Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Tremendo. Y no es maravilla,
Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Cómo ataca el enemigo? Con ministros disfrazados, con obreros fraudulentos, con falsos apóstoles, que se disfrazan como apóstoles de Jesucristo, pero que tienen un objetivo claro, y es desviarte de la palabra del Señor. Ahora, cuando la serpiente le hablaba a Eva, no le dijo totalmente todo mentira, ¿sí? Porque la mentira más creíble es la que tiene un buen porcentaje de verdad. Solamente cambiando un poquito, eso es suficiente para adulterar la palabra de Dios. Un poco de levadura leuda toda la masa. Así que, mis amados, el enemigo va a estar allí, como león rugiente. Pero de ti y de mí depende si nosotros caemos ante las artimañas del enemigo o nos paramos firmes como soldados, buenos soldados de Jesucristo. Está en nuestras manos. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a la carta del apóstol Santiago, capítulo 4. Carta del apóstol Santiago, capítulo 4. Vamos a leer el verso 6 y el verso... Vamos a leer el verso 6, el verso 7. Vamos a leer hasta el 10, ¿sí? Acompáñame, por favor. Santiago, capítulo 4. Gloria a Dios. Versículo 6 al 10. Dice así la palabra del Señor. Pero Él, nuestro Dios, nuestro Señor, pero Él da mayor gracia. ¿Sí da gracia el Señor? Amén. Aleluya. Por gracia sois salvos. Amén, gloria a Dios. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, ¿nos está hablando el Señor? Gloria a Dios. Porque Dios da gracia, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Aleluya, gloria a Dios. Así empezamos la lectura, ¿recuerdan? Dice, y Él os exalte. El verso 6, primera de Pedro 5, 6, solamente lo voy a citar, no la busquen por favor. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Gloria a Dios. Ahora, quiero llamar tu atención de la carta de Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando me siento sobrado, cuando siento que yo puedo solo, que no necesito de Dios, que no preciso de Él, entonces lo que Dios hace es resistirme. El Señor, dice la Escritura, porque Dios resiste a los soberbios. Pero cuando en vez de esa soberbia, mi actitud es de humildad, cuando en vez de estar con esa soberbia, reconozco mi debilidad, reconozco que yo no soy Dios, que Dios es el creador, que es nuestro Padre, que Él es el que ha vencido al enemigo, que es el que venció contra toda fuerza demoníaca. Cuando reconozco que lo necesito a Él, que sin Él no soy nada,
entonces es cuando Él me da gracia, cuando su gracia me levanta, cuando su gracia me sostiene. Aleluya. El verso 7, someteos pues a Dios. ¿Queremos nosotros vencer los ataques del enemigo? ¿Queremos nosotros salir triunfantes ante los ataques del enemigo? Versículo 7, Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. Oh, aleluya. Si yo no me someto a Dios, entonces estoy a merced de las artimañas del enemigo. Si yo no me someto a Dios, soy una presa fácil para aquel que como león rugiente anda buscando a quien devorar. Pero a veces es difícil someternos a Dios. A veces es difícil que podamos someternos. Porque someterse a Dios significa abandonar muchas de las cosas que tenemos como comunes en nuestra vida. Nos corresponde soltar demasiadas cosas que hacemos por costumbre. Nos corresponde cambiar nuestras tradiciones. Y entonces eso es duro, es difícil, es complicado. Porque es más fácil continuar como estamos, como si nada pasara. Ahora, una artimaña del enemigo, cuando él ve que la persona es muy dada a la ciencia, entonces lo que hace es simplemente que la persona piense que Satanás no existe. Si la gente piensa que el enemigo no existe, entonces vive despreocupada. No hay problema. El enemigo solamente es algo psíquico, dicen algunos. Algo del pensamiento, no es más. Es solamente el nombre que le dieron al mal. Pero el enemigo es real. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y hay ocasiones en las cuales separamos el versículo 7 y tomamos solamente la segunda parte. No, si resisto al diablo, él huirá de mí. A veces se presenta la tentación y entonces decimos, no, simplemente le voy a resistir la tentación. Y nos creemos autosuficientes, nos volvemos aún soberbios. Y cuando menos pensamos, caemos ante la tentación. Porque intentamos resistirla sin someternos a Dios. ¿Cuál es la clave, mi hermano? Someternos primero a Dios. Si estoy sometido a Dios, hermano, ¿qué es estar sometido a Dios? Como dice mi Señor en su palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. De esa manera me someto a Dios. Alguien me preguntaba, hermano, pero eso no es un mandamiento, ¿o sí? Porque no estaba dentro del decálogo, no estaba dentro de los 10. Entonces dice la palabra del Señor, el que se crea espiritual o profeta, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor. ¿Dónde están los mandamientos del Señor? En su palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Acechanzas del enemigo? Sí, Señor. Pero poder para vencerlas, amén, gloria a Dios. Hay poder en Jesucristo. Hay poder en la sangre vertida en la cruz del Calvario. Y hay poder para todo aquel que quiere. Aleluya, gloria a Dios. Si tú quieres, tienes poder. Porque dice la palabra del Señor, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Ahora, si no me he sometido a Dios y viene la tentación, debería de salir corriendo. Yo debería de huir ante la tentación. Y usted dice, hermano, ¿eso no es señal de cobardía? No. Estoy apartándome aún de toda apariencia de pecado. Si no me he sometido a Dios, mejor me aparto de las tentaciones. No voy a buscar tentaciones, porque yo me conozco. ¿Quién conoce al hombre sino Dios y el espíritu que está en el hombre?
Tú te conoces, tú sabes exactamente cuál es tu punto débil, cuál es el lugar por donde el enemigo va a atacar, por dónde te va a tentar. Entonces no busques tentaciones. Si llegan tentaciones, el Señor te dará juntamente con la tentación también la salida, porque escrito está: Dios no te dejará ser tentado más de lo que puedes soportar. Pero a veces no nos llegan las tentaciones, las buscamos, nos volvemos soberbios. Debemos ser humildes, una actitud de humildad delante de Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Verso 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿De doble ánimo? Los que en un momento nos sentimos religiosos y en otro momento nos sentimos lo peor. Los que pensamos en un momento que estamos tan cerca del Señor y en otro momento nos sentimos alejados. Que en un momento estamos con un rostro resplandeciente, conociendo o sintiendo la gracia de Dios, y en el otro momento nos sentimos llegando al infierno. Nosotros no podemos vivir así. Nosotros tenemos que tener seguridad. Seguridad no en nosotros, seguridad en nuestro Señor Jesucristo. Que ese sacrificio fue real, fue poderoso y es poderoso. Poderoso para darnos libertad, para darnos justificación, para santificarnos. Poderoso para que el Espíritu Santo de Dios venga a morar en nuestras vidas y nos dé un nuevo nacimiento. Aleluya. Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Vamos a terminar. Acompáñame a la carta a los Efesios. Capítulo 6, versículo 10. Carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10 en adelante. Damos gloria a Dios. Al que vive y reina por los siglos de los siglos. Al que sigue siendo poderoso y triunfante. Aleluya, gloria a nuestro Señor Jesucristo. Carta a los Efesios, capítulo 6, verso 10. Antes del verso 10 hay un título, dice: la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿A quién la gloria? A nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que el enemigo se levanta como un río contra ti, es posible. Pero el Espíritu de Dios levantará bandera. Aleluya, gloria a Dios. Oh, alabanzas al Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gloria a Dios. ¿Acechanzas del enemigo? Sí, Señor.
pero tenemos protección. Si somos, ¿sí? Como dice la Escritura, si queremos ser buenos soldados de Jesucristo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pero esas penalidades no te van a acabar. Esas penalidades no van a acabar contigo. No te van a destruir. Porque mi Señor está dándote cómo protegerte. El Señor nos da la protección. Así que, mis amados, que el Señor nos permita apersorarnos. Que el Señor nos permita tomar como nuestra la palabra del Señor y cada promesa hecha en la Biblia para ti y para mí. Vamos a darle gracias a Dios. Inclina tu corazón, por favor. Padre bueno, damos gracias en el nombre de Jesucristo por la oportunidad que nos has dado, Señor, de estudiar un poco más de tu palabra, Señor, de leer un poco más de esa palabra de vida. Padre, leímos hoy que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. No queremos estar, Señor, faltos de ti. Queremos, Padre eterno, más de ti cada día. Despierta en nosotros, Señor, espíritu de lectura de tu palabra, Señor, de oración, Padre de la gloria. Que podamos nosotros sentir la necesidad que tenemos de ti. Que miremos las cosas como son realmente. No solamente leer, Padre eterno, por compromiso, sino por necesidad, Señor. Porque es cuestión de vida o muerte. Porque si no me alimento, Señor, estaré sin fuerza ante los ataques del enemigo. Padre eterno, no desconocemos, Señor, las acechanzas del enemigo. Pero damos gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, que vino para deshacer las obras del diablo. Gracias, Padre eterno, por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias porque venciste, Señor, porque nos has dado la victoria, mi Señor y Dios. Porque podemos en esta hora ser libres para ti, libres para glorificarte, para vivir el Evangelio. No solamente predicarlo, compartirlo, Señor, no solamente hablarlo a alguien más, sino vivirlo, Padre eterno, vivirlo con libertad. Gracias, mi buen Dios, muchísimas gracias por el cuidado que has tenido de nosotros. Gracias por esta oportunidad. Por favor, visita al enfermo y sánale, Señor, liberta al cautivo, mi Dios, consuela al afligido y permite que esta palabra llegue a quien debe llegar. Padre mío, gracias por esta oportunidad y nuestras vidas te pertenecen y están en tus manos. En el nombre de Jesucristo, amén. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude, que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, que el Señor siga con nosotros cada día, sosteniéndonos firmes en este camino que hemos escogido, el camino llamado camino de santidad. Bendigo tu vida en el nombre de Jesucristo y hasta una próxima oportunidad, si nuestro Señor y Dios así lo permite.